Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Tal y como me pidieron, aquí estamos con London After Midnight, que además creo que es un grupo bastante importante porque gracias a él, pues digamos que hubo un resurgimiento de la subcultura gótica en los años 90. Ya sabéis que cada década de la subcultura gótica viene marcado como por un acontecimiento y en este caso pues digamos que esta banda sería el acontecimiento de los 90. Sin nada más, vamos a comenzar con esta banda. Y tenemos que empezar con la historia de Sean Brennan. Nació en Nueva Inglaterra y tenía un hermano al que le gustaba bastante pues el rollo punk, gótico, Siouxsie and the Banshees, Sex Pistols. Digamos que siempre andaba el hermano por esos rollos. Y fue cuando él empezó a descubrir ese tipo de música y bueno, realmente se enamoró. Así que tuvo en su hermano aquella persona que le inició la subcultura gótica. Curiosamente, lo que más le gustaba en ese momento de la música gótica era esa especie de desorden, de desconcierto, de un rollo caótico. No como ahora, que es verdad pues que los góticos parecen que tienen que seguir sota, caballo, rey para ser góticos. Y de hecho es algo que él siempre dice, y es que dice que su queja es que hoy en día pues los góticos efectivamente parece que tienes que seguir una guía para ser gótico, y algo que le llamó a él muchísimo la atención era precisamente lo contrario, y es que no había nada perfectamente definido. De cara a la música, esto significaba que podía experimentar mucho más con diferentes sonidos, instrumentos y demás. Y bien es cierto que en la actualidad es verdad que tanto Sean como el resto de la banda pues digamos que no tiene ese apego a la subcultura gótica que había en sus inicios, y es que han sido muy criticados por parte de muchos integrantes de la comunidad gótica, y esto ha hecho que se alejen cada vez más de ella. Si bien siguen conservando su esencia, ellos ya no sienten que pertenezcan a esta subcultura. De Sean, que es el líder de esta banda, aparte de decirse que es un genio, pues como os digo, recibe muchas críticas, y bueno, es eso, que o se dice que es un genio, o que es un traidor, o que es un vendido. Siempre que una banda gótica vende muchísimo y tiene mucha relevancia, se la acusa de vendida. La cuestión es que Sean, bueno, al final se trasladó a California, ya sabéis, con toda esta movida y esta ansia que tenía por la subcultura gótica, teniendo en su cabeza todo aquello que le gustaba. Es cierto que él había participado en algunas bandas ya, porque con 5 años empezó a tocar como teclista, así que él ya tenía, digamos, cierta soltura en ese punto. Pero no sería hasta 1990 que se trasladara cuando empezaría de verdad, digamos, a formarse. De hecho, de esta banda los únicos miembros originales que quedan es el teclista y Sean. La banda se formaría en 1992 en Los Ángeles, que se unirían Michael, que sería el bajista, y Douglas, que sería el batería. A pesar de que, como habéis visto, tiene una clarísima influencia gótica, tanto en su vestimenta como en su música, pues la verdad es que ellos dicen que no se sienten parte de la escena. Por lo que os comento, muy criticados siempre, así que dicen que nunca se han sentido parte de la escena. Cosa que puede ser cierto, es decir, su música claramente tiene esas influencias por parte de Sean y de todos los integrantes, pero bueno, luego al ser tan cuadriculada hace que muchos integrantes de su cultura gótica al final acaben abandonándola, renegando de ella, diciendo que no pertenecen a su cultura gótica, incluso grandes referentes. La cuestión es que ellos cogieron el nombre precisamente por esta película de vampiros que conocéis, que bueno, uno de los actores que protagonizaba era Bela. Aunque la de Bela Lugosi es un remake porque la original está perdida, es decir, que como que nunca se encontró y tal. De hecho, yo la que he visto es esa, la de Lugosi. No sé cómo sería la anterior, pero como os digo, se dice que es una cinta perdida. Y el remake se llamaba La Marca de los Vampiros. Con su primer álbum, Select Stands from the End of the World, en 1992, ya editado en CD, alcanzaría un gran relevancia y muchísimo éxito en Europa. En un principio esto no saldría en CD porque no tenían presupuesto el grupo como para poder permitírselo, así que lo hicieron en cinta. Ya os digo, sería años después cuando, debido al gran éxito, pues lo empezarían a usar en CD, pero ellos en un momento lo hicieron ellos como pudieron con el presupuesto que tenían y lo hicieron en cinta. La cuestión es que este grupo fue muy apoyado por la escena gótica, sobre todo por una revista que era muy famosa en Estados Unidos y que era sobre su cultura gótica. Gracias precisamente a esta revista que se llama Propaganda, que es algo así como la más famosa de Estados Unidos, y gracias también al boca a boca fue cuando este grupo pues efectivamente se hizo súper mega famoso, lo que llamaríamos hoy viral. Y además esto hizo que, curiosamente, solo con la maqueta pues ya fueran uno de los grupos estrella en Estados Unidos. Cosa que era muy curiosa, que nunca había ocurrido, pues que un grupo solo con la maqueta lograra esa cantidad de fama, esa cantidad de relevancia. Pero como os digo, al tener el apoyo de esta revista tan conocida, el boca a boca y mucha gente importante dentro de la comunidad gótica, pues oye, ellos despegaron que no. Si bien no se sabe ciencia cierta si ya es solo por su estilo y la gran apoyo que tuvo, pero la verdad es que coincidió, no se sabe bien por ellos, aunque se piensa que en Europa desde luego sí. En Europa lo que hubo es este resurgimiento de la subcultura gótica.
La verdad es que en Estados Unidos no se llega a concretar exactamente porque en Estados Unidos no había tanto amor por la cultura esta alternativa gótica, por lo gótico y lo alternativo en general, así que sí que se habla de que hubo un resurgimiento del gótico en Europa gracias a este grupo, pero en Estados Unidos como que no está del todo claro, porque claro, tampoco había tanto amor por la subcultura gótica o por las subculturas alternativas en cuanto, ya os digo, este tipo de rollo. Pese a la gran fama, ellos no firmaron por ninguna discográfica y siguieron pues haciendo sus maquetas y haciendo su propio merchandising, vendiéndolo por correo. E inclusive sacaron su propio fanzine, o sea que es que, como te digo, ellos lo hacían todo y así se sentían más libres de poder hacer exactamente lo que ellos querían como querían. Finalmente sí consiguen firmar por una discográfica que más o menos les interesaba lo que le estaban ofreciendo y es precisamente esta discográfica la que saca el CD a la venta. Pero para entonces ya eran un grupo de culto lo que era en América, tanto en Estados Unidos como en México. Esta edición se sacó en 1995 y fue un bombazo. En España, de hecho, fue muy, vamos, yo recuerdo que era adolescente y esto pegó súper mega fuerte, o sea, este grupo pegó muy fuerte. Si has leído libros sobre su cultura gótica o sobre la escena musical, cómo surgió en general en Europa, más concretamente luego en tu país, seguro, has leído que este grupo, precisamente esta banda, London After Midnight, pues precisamente se le considera un grupo imprescindible. Este álbum se considera imprescindible dentro del rock gótico y sobre todo si quieres empezar en la escena y bueno, quieres empezar con esta música. Así que seguro que lo has leído, que este grupo es muy recomendado si estás empezando la subcultura y todo esto. Sobre todo si a lo mejor no quieres tanto tirar de grupos de los 80, así que apúntatelo. De hecho, en México tiene una popularidad totalmente desbordante, hasta el punto de que una discográfica pues también cogió este disco y lo reeditó, cambiándole pues la portada del disco y algunas cosas y también haciendo una de las canciones más corta para que no sonara tan, bueno, aburrida entre comillas. Por lo visto a esta discográfica sí le parecía que era demasiado lenta y quiso darle pues un tono como más trepidante, un poco más movido. Y también sacaron una canción inédita junto con, o sea, en este CD incluyeron una canción inédita. La cuestión es que aquí empieza la crítica, y es que cuando consiguen alcanzar toda esta fama súper creciente, bueno, pues entonces digamos que los góticos tenían como mala fama. Aparte de que digamos que estaban como muy cerrados en ese núcleo. ¿Qué ocurre? Pues que el CD tenía tantísimo éxito que iban a entrar en todas las listas de éxitos, pues a nivel, vamos, en la MTV. Así que cuando empiezan a ver ellos que esto puede ser posible, deciden que es el momento de alejarse totalmente de la subcultura gótica, o de la escena musical gótica, y decir que no, que ni su música, ni ellos, ni absolutamente nada que tenga que ver con ellos, tiene que ver con la subcultura gótica. Aquí es cuando se empieza a hablar de la traición de Shin hacia los góticos que le habían apoyado desde sus inicios, ya que claramente el álbum tenía todas esas influencias. Y es que en aquel entonces básicamente decir que eras gótico pues era algo así como decir que eras anticuado, como que eras raro, como que te gustaban cosas extrañas, así que la mejor manera de intentar conseguir esa, digamos, tener arriba esa fama era directamente renegar totalmente del gótico para no estar encajado en un grupo, y menos todavía en un grupo que digamos no tenía buena fama dentro de Estados Unidos. En Europa algo más, pero no del todo. Todavía los grupos ajenos al gótico lo veían como algo extraño, tétrico y bueno, siempre se asociaba a cosas muy negativas, como por ejemplo sacrificios humanos y demás, que es algo a lo que siempre los góticos han visto, digamos, metidos en eso, salvo ahora que bueno, ahora ya parece que la gente es mucho más abierta y es muy raro que te digan eso, salvo que vivas en un país pues un poco más cerrado de mente. Y bueno, al vocalista y líder se le conoce pues que lucha bastante por los derechos de los animales, por el medio ambiente y por ser bastante progresista, además de vegano y que defiende bastantes causas. Y en cuanto a álbumes, pues bueno, el que os he dicho al inicio, Selected Scenes from the End of the World, que es el que lanzó en 1992, Psycho Magnet en 1996, Violet as All Beauty, que bueno, es el cuarto álbum que fue súper esperado, Odis, que es un álbum recopilatorio de la banda, y eso es todo. Básicamente tampoco es que hayan tenido, es de estos grupos que tampoco parece que cogen el éxito y luego se dedican a reeditar. De hecho, de todas maneras, este año sí que sé que tienen, pues que van a hacer una gira, pero creo que a España no vienen, así que realmente no sé mucho más de la gira, pero podéis visitar su página web donde os darán todos los detalles. De todas maneras siempre os digo,
podéis uniros a sus grupos o sus páginas de Facebook y ahí básicamente actualizan la información continuamente y sabes perfectamente lo que van a hacer o no van a hacer. Así que es lo que te recomiendo si quieres saber mucho más de la banda en cuanto a proyectos y a cómo van enfocadas las giras, hacia dónde van a ir, con quién van a ir de teloneros, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short, o sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no. Recuerda que puedes apoyar al canal bien con un super gracias, que es el corazón con el símbolo del dólar aquí debajo, haciéndote miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo, o me puedes dar un me gusta, compartir y suscribirte para apoyar al canal y que yo siga creando contenido. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y si quieres un vídeo me lo pones en los comentarios y yo te lo haré más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Just wanted to be a big name for you, but I got caught up in this craziness without